Pues estamos en la tercera conferencia de esta Conferencia de Matrimonios de Capilla Calvario, Vicente Guerrero. Y hoy, en esta conferencia, me toca a mí la teología del sexo. Teología del sexo. ¿Qué dice Dios a lo largo de la Biblia acerca del sexo? Y he visto en mi vida muchos matrimonios que han fracasado por la falta de la intimidad sexual, por falta del romanticismo en el matrimonio. Hay algo que he aprendido un poquito de las mujeres. Estoy casado obviamente con mi linda mujer. Tenemos 36 años de matrimonio. Y no siempre ha sido la maravilla, no siempre ha sido algo como el cielo, pero Dios nos ha enseñado a lo largo de los años y hemos tenido un compromiso de tener como éxito en nuestro matrimonio. Y somos muy bendecidos, tenemos 4 hijos que caminan con Dios y son buenos siervos. Uno de aquellos habló en la primera sesión, Joel, y tengo otro hijo que está aquí, que está a punto de casarse con una muy linda muchacha y tenemos a sus papás que están aquí. Y entonces he visto problemas en mi vida, pero hay algo que he aprendido de las mujeres, es que les encanta la búsqueda, les encanta el periodo en donde el hombre, su novio, la está buscando. Es un tiempo de gloria. Es lo que la mujer encanta. Y algo de los hombres es que después de conquistar a sus mujeres, ya cumplí con eso, pues ya la conquisté, ya que sigue. Y la mujer, la verdad, se pone triste porque fue diseñada de Dios para ser como buscada, no solamente en un periodo, por toda la vida. Como Cristo nos busca a nosotros. Entonces, vamos a hablar de la teología del sexo. Tenemos unas estadísticas aquí muy tristes. Uno dice que 20% de las parejas casadas tienen un matrimonio con poquito sexo y otro 25% de ellas tienen relaciones sexuales menos que una vez por semana. Entonces significa que tenemos casi la mitad de los matrimonios en donde el sexo casi no existe. Considerando que la tasa general de divorcio es de alrededor de 40%, podemos suponer que la mayoría de los matrimonios con poco sexo, en un total de alrededor de 45% de todos los matrimonios, terminará en divorcio. Entonces lo que sale de aquí es que hay una relación entre el sexo y el divorcio. Según la profesora asociada de la sociología de la Universidad Estatal de Georgia, Denise A. Donnelly se llama, las personas en matrimonio sin sexo son menos felices en sus matrimonios y es más probable que consideren el divorcio. Otra vez, hay una relación entre el sexo y el divorcio. 66% de los casados dicen que no tienen relaciones sexuales con la frecuencia suficiente. Y 50% creen que sus vidas sexuales carecen de emoción y variedad y romanticismo. Y de los 20%, más o menos hay unos 20% de los matrimonios hoy en día que consideran como un matrimonio saludable. Lamentablemente, de los casados, tomando en cuenta el mundo y los cristianos, casi 80% de los casados viven en un matrimonio infeliz. Lamentablemente. Muchos no están divorciados,
pero están viviendo en un matrimonio infeliz, lamentablemente. Entonces, quiere decir que el estado del matrimonio hoy en día es en un estado grave. Entonces, muchos fracasos en el matrimonio, muchos problemas en el matrimonio, y parte tiene que ver con el sexo. Entonces, Dios no tiene vergüenza de hablar del sexo y lo hace a lo largo de la Biblia. Y somos adultos aquí, entonces vamos a hablar, vamos a dejar el lugar a Dios y vamos a ver lo que Su Palabra dice acerca de el sexo. Punto 1 es que el sexo fue creado de Dios. No fue un invento del hombre. Adán y Eva no fueron creados y luego se pusieron a pensar, pues, ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? No, es que Dios los hizo hombre y mujer, personas sexuales con deseos sexuales. Dios es quien inventó, creó el sexo. Entonces el hombre y la mujer son personas sexuales. Es una realidad. Hay dos razones, dice la Biblia, para el sexo. Uno es para la procreación. Vemos en Génesis 1, 27 y 28, dice, Dios creó el hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, les dio un mandamiento, un orden. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométenla. Entonces, Dios creó al hombre y la mujer y les dio un orden que tuvieran como el sexo de una manera para procrear, para llenar la tierra. Es una razón. Otra razón es que Dios hizo el sexo para el placer. Dios pudiera haber hecho al hombre y la mujer con sus órganos, sus miembros, pero es una función solamente para procrear. Pero es Dios que hizo a los miembros del cuerpo de tal manera que le da a la pareja placer. Entonces dice en Génesis 2:25, por tanto el hombre dejará a su padre y a su mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban ¿cómo? Desnudos. ¿Y tenían vergüenza? No. Dice que estaban desnudos el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Bien felices desnudos en su traje de baño. Su traje de nacimiento. Entonces a Dios no le da vergüenza hablar del sexo. Entonces Dios creó el sexo para el placer de los casados. Entonces vemos que un propósito es para la procreación, para tener hijos e hijas. Otra razón es para el placer entre un matrimonio. Que se quede claro, el sexo es para el matrimonio, no es para fuera del matrimonio. Dice en Proverbios 5, 18 a 19, dice, hablando de un hombre con su mujer, un orden de Dios, sea bendita tu fuente, hablando de su sexualidad, y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela. Dios ocupa mucho palabras poéticas para hablar de la sexualidad. Que sus senos
te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague. ¿Cómo se llama? Embriague. Que su amor se embriague para siempre. En cuanto a esta palabra sale de como estar como tomado, de como tomar demasiado como vino. Es un estado de como locura en algún sentido. Entonces, Dios creó el sexo para el placer. En la nueva versión internacional dice que su amor te cautive todo el tiempo. Que su amor te cautive. No de vez en cuando, dice todo el tiempo, un orden. Que su amor, en otra versión dice que su amor te apasione para siempre. Entonces, otra vez, no le da vergüenza a Dios hablar del sexo porque Él es el creador del sexo. Sin embargo, tenemos un problema. Adán y Eva se cayeron en pecado. Y eso distorsionó, cambió, dañó el plan de Dios para el sexo. Entonces, hoy en día ya vemos un sinfín de problemas en cuanto al mal uso del sexo. Y dice en Génesis 3, 6 y 16, 3 a 7, hablando de la caída y hablando de lo que como ya entró la maldad. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ya les daba vergüenza. Ya su matrimonio, su intimidad sexual ya dañada. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ya vamos a ver a lo largo de la Biblia, que Dios ya va a hablar del sexo para corregir, para que el hombre y la mujer ya ocupen el sexo según el plan original de Dios. Porque ya vemos que el sexo ya es dañado. Entonces hay que darnos cuenta de que el sexo en sí mismo está bien. Es el mal uso del sexo de que Dios está en contra. Es como tu cuerpo. Si tienes hambre, comes. No hay nada mal en el deseo de comer. Si tienes sed, tomas. No hay nada malo en tener sed. Si tienes sueño, duermes, porque tienes el deseo. No hay nada malo en eso. Si uno come demasiado, ¿cómo se llama? Glotonería. Es el mal uso de la comida. Si uno duerme demasiado, ¿cómo se llama? Una persona perezosa, de flojera. Mal. Entonces Dios le ha dado a su creación y le ha dado a nosotros nuestros cuerpos con ciertos deseos. En sí mismos no hay nada malo con los deseos, es el mal uso. Y es el problema con el sexo. Ya Satanás y el pecado y el mundo han dañado el sexo. 1 Tesalonicenses 4 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual,
¿Qué es inmoralidad sexual? Sexo fuera del matrimonio. Si dos personas del sexo opuesto tienen sexo antes de casarse, eso se llama fornicación. Si dos personas tienen sexo fuera de su matrimonio, eso se llama adulterio. Pero en general, los dos son inmoralidades sexuales. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Los regalos, los deseos que Dios nos ha dado, sexo, comida, sed, sueño, que cada uno sepa cómo conducir, cómo manejar esos deseos en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, para aclarar, Satanás, el mundo, el pecado ha dañado el plan de Dios para el sexo, lamentablemente. El sexo dentro del matrimonio es la voluntad de Dios. El sexo fuera no es la voluntad de Dios. Y a lo largo de la Biblia, Dios trata con eso. Trata de cómo ocupar el sexo saludablemente y de no. Y quiero que veamos un capítulo. Se encuentra en Proverbios 5. Es un capítulo que habla del sexo y el mal y el buen uso del sexo. El libro de Proverbios, Dios le dio, es un libro práctico, es un libro que trata del éxito en la vida. Dios nos da principios bíblicos que están aquí. Si los podemos descubrir y vivirlos, vamos a tener éxito en lo que sea. Es un libro muy práctico. Era un libro para los judíos, era un libro que cada estudiante tenía que estudiar, como en la secundaria, más o menos. Y muchos de los judíos memorizaban este libro de la Biblia, porque es tan profundo y práctico. Y aquí en capítulo 5 y 6, más o menos en el principio, el libro empieza con la importancia de la sabiduría, que es el conocimiento de los principios de Dios. Y ya empieza a poner en práctica las trampas. Entonces en capítulo 5 llegamos y una de las primeras cosas con que Dios trata es el mal uso del sexo y el buen uso. Hay que entender como en Cantares, Dios le ha dado a cada persona deseos sexuales y son fuertes. Y muchos mal usan los deseos. Entonces ya Dios va a tratar con los deseos que Él le ha dado a su creación. Dice en capítulo 5, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña, una mujer extraña que no sea su esposa, destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida,
Sus senderos son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Y digas, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea de la congregación. Vemos el mal uso del sexo y el precio. En otra parte de Proverbios dice que muchos de los hombres fuertes han caído a causa de ella. ¿Cuántos pastores, líderes prominentes y personas han caído por falta del mal uso del sexo? 15. Ya vemos el positivo. Bebe agua de tu cisterna. Estamos hablando del amor entre el hombre y su mujer. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera, una pregunta, ¿se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles? Estamos hablando poéticamente acerca de la fuente del hombre. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente, tu sexualidad, y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña? Hablando de sexo con una mujer extraña. Y abrazar el seno de una desconocida. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos de Dios, del Señor. Y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. Entonces vemos el mal uso y vemos el buen uso. Entonces, en el matrimonio, el sexo, punto 3, el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio. Lógicamente, podemos entender de que entre los dos propósitos para el sexo, procreación y el placer es el número 1 con Dios. Él habla más de eso que la procreación. Y obviamente una pareja, hablando como adultos, una pareja que tiene 3 hijos, ¿tendrán ellos más sexo que 3 veces en su matrimonio? No. Entonces, lógicamente, el diseño de Dios para el sexo en el matrimonio es que fuera un regalo de Dios para la pareja. Y es su propósito como más importante para la pareja.
Entonces, el sexo es un regalo de Dios para el sexo. Tenemos un libro entero de la Biblia que habla del sexo en el matrimonio. ¿Cómo se llama? Cantares. Cantares. ¿Tenemos otro libro solamente dedicado a un propósito en la vida? Pues podríamos discutir que Job contesta, da la respuesta al sufrimiento y la respuesta a cómo debemos confiar en Dios cuando no entendamos lo que Dios está haciendo. Pero no hay un libro como Cantares. Entonces Dios ha apartado un libro entero de los 66 para el sexo. Y no es para la procreación en Cantares. Y vamos a ver algunos de los textos de Cantares. Pero antes tenemos que entender, darnos cuenta de que la mayoría de los cristianos tienen un mal concepto del sexo. A veces como padres estamos tan enfocados de proteger a nuestros hijos e hijas que damos la idea de que el sexo es algo malo. En vez de enseñarles cómo deben ocupar el sexo, estamos diciendo como en la totalidad es malo. En los años muy atrás, en el cristianismo, los puritanos, las mujeres no se quitaron la ropa delante de sus esposos, porque tienen el concepto de que el sexo era malo. Pero según la teología de la Biblia, podemos ver que Dios le ha dado a la pareja el sexo como un regalo. Y lamentablemente hay muchos matrimonios que están sufriendo y muchos terminan en divorcio por el mal uso del sexo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, versículos en Cantares. Solamente agarré unos pocos. El libro entero habla del sexo. Y, como dije, habla en términos poéticos, ocupando como palabras poéticas. Dios en su gran sabiduría hizo el sexo aún más bonito porque ocupó el idioma poética para hablar del sexo. Y a lo mejor algunos de ustedes han escrito poemas. Un poema es algo muy bonito y le da más elegancia, más belleza a algo. Entonces Dios en su sabiduría ocupó palabras poéticas para hablar de la belleza del sexo que Él creó. Entonces Cantares 4 dice: has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. Matado, conquistado, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores. Y estamos hablando de relaciones sexuales. Hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores son tus amores que el vino. En la cultura de los judíos, el vino era algo que tomaban con mucha frecuencia. Cantares 4:16 dice: despierta, viento del norte. Esta es la mujer que está hablando. Y ven, viento del sur. Hagan que mi huerto, hablando de sus partes sexuales, exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. Muy claro, ¿no? Muy explícita lo que Dios está diciendo. Y Cantares 7 dice:
Cuán hermosos son tus pies en sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Tu ombligo, es el hombre hablando de el cuerpo de su mujer, tu ombligo como una taza redonda, que nunca le falta vino mezclado. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como dos crías, mellizas de una gacela. Otra vez ocupando palabras poéticas para hablar de algo muy claro. Y Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Entonces, esta mujer está diciendo que yo soy de mi amado completamente y su deseo es 100% para mí. No tiene ojos para otras, solamente tiene ojos para mí. Y eso es lo que las mujeres desean, que hombres que tengamos solamente ojos para nuestras esposas. Porque si no, vamos a sembrar el mal uso y la falta de confianza en nuestro matrimonio. A veces la mujer, el órgano más sexual de la mujer es su mente. Y si ella no puede descansar y confiar en su marido, entonces no puede disfrutar completamente del amor de su marido. Entonces sus ojos son solamente para mí, dijo ella. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas, veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados. Allí te entregaré mi amor, en el campo, fuera. Entonces, algo curioso. Y como ya hemos visto, Proverbios 5, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Desafortunadamente, lo que la Biblia describe no es lo que la mayoría de los matrimonios experimentan. Como ya hemos visto, hay más o menos 50% de los casados que para ellos el sexo casi no existe, por alguna razón. A veces ocupamos el sexo como un instrumento para castigar a nuestra pareja y no debe de ser así. Entonces, vamos a ver ya punto 4, cuáles son los daños al matrimonio por la falta de intimidad sexual. En 1 Corintios 7 dice algo acerca de los matrimonios en cuanto al sexo. Dice que el marido cumpla con su deber para con su mujer. Estamos hablando de cumpla con su deber, habla de el sexo. Que el marido cumpla con su deber sexual para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla su deber sexual con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Mujeres casadas, tu cuerpo ya no te pertenece a ti. Ya no es tuya. Pertenece a tu marido.
sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, casados, tu cuerpo no te pertenece a ti, pertenece a tu mujer. No se priven, mandato, orden de Dios. No se priven el uno del otro, excepto por una razón, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Es la única razón por la cual Dios nos da que no debemos tener sexo por un cierto periodo para dedicarnos en una manera como enfocada, como un láser sobre la oración. Vuelven después a juntarse, hablando de la relación sexual, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Otra versión, la nueva versión internacional, dice, no tarden en volver. Da un énfasis sobre que el periodo no sea muy largo y no tarden de volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, si nosotros digamos no a nuestro cónyuge, es como exponerles a las manos de Satanás. Y en mi breve vida he visto muchas caídas porque si una persona no está satisfecha en su matrimonio en cuanto a las relaciones sexuales, tiene necesidades dadas de Dios. Así es la vida, como adultos. Entonces, esa persona va a estar como en las manos del diablo y va a estar como tentado a encontrar y satisfacer los deseos fuera. Entonces, si una persona no está satisfecha y sus necesidades no se están como cumpliendo en su matrimonio, la tendencia es que va a buscar sus deseos afuera, porque tiene deseos. Por ejemplo, si tienes hambre y llegas a la casa y no hay comida, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar tienes una necesidad, ¿no? Tienes un deseo, tienes que comer, pues vas a buscar la comida fuera. En la misma manera, si las necesidades de una persona no están como satisfechas en su matrimonio, va a buscar cumplir, encontrar las necesidades fuera. Y estamos exponiendo a nuestras parejas a las manos de Dios. Entonces aquí vemos un texto muy claro que nos da el orden de tener sexo, satisfacer, los cuerpos no nos pertenecen a nosotros, tenemos el orden de Dios de cumplir, satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge. Entonces, unos puntos prácticos. Nunca le diga a su pareja no. No debe de existir. Menos si estemos de acuerdo para orar. Nunca le diga a tu marido, tu esposa, no. No uses el sexo como un instrumento para castigar o controlar a tu pareja. Si tú me das eso, entonces yo le voy a recompensar. Entonces a veces es una manera para controlar, para mantener nuestra pareja como un títere. En muchos matrimonios eso así funciona. Es una manera para controlar. Eso es pecado. Es pecado. No debemos ocupar el sexo para controlar.
Ya hemos visto en las conferencias que la caída del hombre y la mujer distorsionó todo. Ya el hombre quiere ser como una persona que es como que manda, es un dictador. Y la mujer quiere ya controlar a su marido. Entonces vemos eso en el sexo. Porque el sexo es un deseo como casi más poderoso en la vida. Muchos matrimonios ocupan el sexo como un instrumento para controlar. Y otra vez les digo, la palabra de Dios les diga, eso se llama pecado. También al negar el sexo a tu cónyuge es exponerlos o las a las manos de Satanás. Yo tengo la capacidad de poner mi esposa en las manos de Satanás. Horrible eso, ¿no? Jamás de las jamases me gustaría hacer eso. Poner mi mujer en las manos de Satanás. Pero así podemos si mal usamos el sexo. Y como ya hemos visto, si uno no encuentra sus necesidades sexuales satisfechas en su matrimonio, es susceptible a buscarlas fuera del matrimonio. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy serios. Muy bien. Excelente. ¿Alguna vez han escuchado una plática sobre la teología del sexo? Pues Dios es el creador. Entonces, es la teología del sexo. Estaba hablando con uno de mis hijos anteayer y le estaba mencionando de la conferencia que vamos a tener. Carlos se llama, si ustedes lo conocen. Me dijo, te toca a ti ese tema de la teología del sexo. Quiero escuchar tu mensaje. Pues Dios habla mucho del sexo, pero a veces la iglesia está como quieta y no habla, porque otra vez ven el sexo como algo malo. Y a través de eso, a veces estamos dañando mucho más la iglesia, porque no estamos enseñándoles cómo deben ocupar el sexo. Muy bien. Entonces, punto 5. La intimidad sexual es un reino privado pequeño o pequeño reino privado de cada matrimonio. Entonces, cada matrimonio es diferente. En la misma manera que cada persona es diferente, cada matrimonio es diferente. Y cada matrimonio van a descubrir cómo pueden acomodarse, vivir en armonía y de todo. Es un viaje de conocer a mi pareja. Entonces cada pareja es diferente. Y cada matrimonio es como un pequeño reinado privado. Y también la intimidad sexual es un pequeño reino privado también. Entonces, los cristianos, el doctor Eduardo y Gay Wheat, que en su libro, que es muy famoso, El placer sexual ordenado por Dios, dicen lo siguiente acerca del amor en tu matrimonio. ¿Qué queremos decir con un pequeño reino privado? Lo que es privado se elimina de la vista pública. Está aislado, no para el uso común. Esto es el propósito del matrimonio desde el principio. Un lugar especial de pertenencia aparte de la prisa y el rugido de la vida que nos rodea, donde siempre podemos encontrar la renovación y descanso en el amor del otro. Entonces, si los dos están de acuerdo en cuanto a su intimidad sexual y lo que hacen, y si no es contra la Biblia,
Entonces, está bien lo que se hace en pareja. Hablando en confianza, hablando como un adulto, si uno lee el libro de Cantares, no hay muchos límites. Si está en el matrimonio, obviamente. No hay como límites. En verdad, creo que lo que experimentan la mayoría de las parejas es mucho más bajo de lo que se experimentaban en Cantares. Si quieres un manual para la sexualidad, que lean Cantares. Entonces, si los dos están de acuerdo, está bien lo que se hace en pareja. Y la intimidad sexual será diferente para cada pareja. Entonces, para resumir, cada pareja tiene la libertad de Dios para descubrir dentro de su matrimonio, énfasis, la máxima bendición que Dios tiene para ellos en cuanto a su relación sexual. Es un regalo de Dios para cada pareja. Otra vez. Cada pareja tiene la libertad de Dios para descubrir dentro de su matrimonio la máxima bendición que Dios tiene para ellos en cuanto a su relación sexual. Es un regalo de Dios para cada pareja. No hay nada malo. Estaban desnudos y no tenían vergüenza. Muy bien. Punto 6. Cosas que matan la intimidad sexual en un matrimonio. Cosas que matan la intimidad sexual en cada matrimonio. Uno, demasiado ocupados. El estrés, no hay tiempo, vamos para allá, para acá, por todos lados, y estoy cansado, llegamos a la casa cansados, y estoy rendido, no tengo ganas. El cansancio, la ocupación, daña mucho la intimidad sexual. Cada cuerpo tiene algo como pilas. Si gasto toda mi energía haciendo lo que sea, ya no voy a tener energía para otras cosas. Y a veces estamos tan enfocados en ganar una buena vida, tener éxito fuera de la casa, fuera de mi matrimonio, que no le da énfasis, tiempo para mi matrimonio. Algo que hemos escuchado y vamos a seguir escuchando en esta conferencia es que nuestro matrimonio debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Una prioridad. Es una imagen de Dios y su iglesia. Cristo no abandona, no está tan enfocado en otro universo que nos está descuidando a nosotros, ¿no? Como dice en Salmo, si pudiera contar los pensamientos que tienes para mí, serían más que la arena en la playa. Dios nunca deja de pensar en nosotros, porque ama a su esposa por algún sentir. Pero nosotros estamos tan enfocados en otras cosas que no estamos enfocados en nuestro matrimonio. Y lamentablemente hay muchos matrimonios que están sufriendo por eso, porque su matrimonio no es una prioridad. ¿Cuánto tiempo y energía dedicamos a ganar la vida? Si gastáramos 2% de ese tiempo en nuestro matrimonio, los matrimonios en la iglesia pues tendrían mucho éxito, habría mucho éxito en nuestros matrimonios, pero a veces no estamos enfocados. Otra cosa que mata la intimidad es el egoísmo en la intimidad sexual.
Solo quiero satisfacerme a mí y no me importa tus deseos. Sexo breve y corto y ya. Tenemos que entender algo, hablando como adultos, que tarda más tiempo para la mujer que el hombre. El hombre es diseñado de ya rápido. La mujer necesita más tiempo. Hombres, hay que tomar tiempo con tus mujeres. Son diferentes. Los sexos son diferentes. Fuimos hechos hombre y hembra, diferentes. Falta de amar y agradecer a mi pareja. Otra vez el enfoque es sobre mí. Buscar satisfacer mis necesidades sexuales fuera de mi matrimonio. En uno de los textos en Cantares, la mujer dice que he guardado mi amor para ti. He conservado mi amor. No estoy como haciendo cosas para satisfacerme. Estoy guardando mi amor para ti. Falta de cuidar y mantener mantenerme atractivo para mi pareja. Una pregunta. Al ver a tu cónyuge por la primera vez, ¿qué es que le llamó la atención? ¿Su carácter? No, porque no conocía su carácter. ¿Su temperamento? Tampoco. ¿Qué es que nos llamó la atención? La belleza. ¡Qué bonita es esa mujer! Si mi hijo me da la libertad de mencionar eso, pero mi hijo Logan, al ver a Betty, dijo, jamás he visto una mujer tan bonita en toda mi vida. No la conocía, nadita. Entonces, siendo honestos, y la realidad es que lo que nos llama la atención es el aspecto de la persona. Pero a veces, después de casarnos, ¿qué hacemos? Conozco algo de la cultura mexicana. Tengo 24 años. A veces, después de casarnos, ya no me importa mi cuerpo porque ya estoy casado. Y no nos mantenemos como en forma. Entonces, yo creo que es tiempo de mantenernos atractivos para nuestra pareja. Entonces, íbamos a comer, ya vamos a ayunar. Ya vamos a ponernos a dieta. Pero en serio, hablando en Cantares, van a ver si leen ese libro que el cuerpo, se habla mucho de las partes del cuerpo en una manera muy elegante. A dieta. Muy bien. Otra cosa que mata la intimidad sexual es el abuso sexual en mi pasado o presente. A lo mejor hay muchos como jóvenes. Hoy en día hay un sinfín de cosas que están pasando, cosas horribles. Y a veces los jóvenes se casan y tienen un mal concepto de la sexualidad, porque solamente han experimentado lo feo del sexo. Pero solamente porque ha habido abusos, no quiere decir de que Dios no puede reparar y renovar y cambiar eso. Esa es su especialidad, ¿no? Otra cosa que mata es la rutina, que caemos en una rutina y siempre es igual. El mismo lugar, todo igual. Entonces, en Cantares 7 dice, levantémonos temprano, vayamos a las viñas, veamos si la vid ha brotado,
y si han abierto sus flores, y si han florecido los granados, allí te entregaré mi amor. ¿Dónde hicieron ellos el amor? ¿En la cama? No, en el campo. Aquí hay mucho campo. Muy bien. Me perdí. Híjoles. Ok, vamos a ponerlos en el camino. Muy bien. Y entonces también otra en la página que sigue. Otra falta que daña es una falta de compromiso firme, de crecer y madurar espiritualmente. Estamos satisfechos de quedar como niños espiritualmente. Y la falta de tener una salida cada semana, una noche de cita. Es tener un tiempo, una cita cada semana para tu pareja. La cita que, let's say, yo hacemos es cada viernes, es nuestro compromiso. Decimos adiós al mundo, no queremos ver a nadie, es nuestra noche, nuestro tiempo para enfocar sobre nuestro matrimonio. Y también la falta de humildad y mansedumbre, paciencia, amor y paz y unidad en el matrimonio. En Efesios 4 dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad. Un matrimonio necesita humildad, en donde yo estoy sirviendo en vez de ser servido. Humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, quiero enfatizar que cada pareja debe de tomar un tiempo, a lo mejor cada semana, cada 2 semanas, pero un tiempo, un matrimonio debe de tener para enfocarse sobre su matrimonio y estar a solas. A veces si tienes a niños en tu casa, tienes que enseñarles que este tiempo es para nosotros y ya van a hacer tus cositas. O buscar alguien para cuidar a lo mejor de tus pequeños. Pero otra vez, el matrimonio debe de ser una prioridad en nuestras vidas. Y a veces estamos tan enfocados que no estamos dándole al matrimonio el tiempo que merece, que Dios dice que debemos como gastar o invertir. Pues al final aquí, punto 7, el cimiento firme de un matrimonio exitoso. Podemos hablar del sexo todo el día, de los detalles, pero el sexo está fundado sobre algo, tiene un cimiento. Entonces, si el cimiento no es sólido, entonces el sexo va a sufrir. Si el cimiento es sólido, entonces el sexo sí puede florecer. Entonces, que cada uno esté lleno y controlado del Espíritu Santo. Que cada persona esté lleno y controlado del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 dice, pero el fruto del Espíritu, una persona que está sometida, caminando con el Señor, va a tener fruto en su vida. Amor. Necesita
tu matrimonio amor? La respuesta es someterse al Espíritu Santo, es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Necesita tu matrimonio gozo? Entonces, necesitamos el Espíritu Santo. Paz. Muchos de los hogares están viviendo en un caos. Paciencia. Cada matrimonio necesita paciencia. ¿De dónde viene la paciencia? De Dios, del Espíritu Santo. Benignidad o amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es una cosa ser un cristiano, es otra cosa andar y caminar con el Espíritu Santo. Un cristiano puede ser un cristiano, pero no sometido al Espíritu Santo. Entonces estoy caminando con el Espíritu Santo. Y la idea que Dios nos da es como caminamos, paso por paso caminamos. Así debe de ser nuestro caminar con Dios. Entonces estamos caminando dirigido por el Espíritu Santo. Entonces podemos ser cristianos, pero no dirigidos, sometidos al Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El matrimonio, para terminar, el matrimonio es el lugar principal en donde Dios va a transformarnos a su imagen y llevarnos a la madurez espiritual. No vas a tener otra relación como la relación con tu pareja. Estamos viviendo con alguien. Viviendo con alguien que no es perfecta, que tiene sus fallas. Entonces, a través de eso, si somos obedientes, vamos a desarrollar la imagen de Cristo. Por veces, muchas de las personas se frustran en su matrimonio y se escapan y están ya cortando, quitando, eliminando la madurez espiritual. Entonces Dios sabía en su gran sabiduría que una razón por cada matrimonio es que es el lugar, el campo, en donde voy a aprender a las fuerzas a llegar a ser como Cristo. Tenemos amigos. Si un amigo no me cae bien, adiós amigo, no me caes bien. En el matrimonio no debe de ser así. Tengo que aguantar, tengo que aprender, tengo que vivir. Allí es donde aprendemos cómo es llegar a ser como Cristo. Entonces en Colosenses habla de eso. Entonces para aquellos que no cumplen y se escapan de su matrimonio o están en su matrimonio pero no quiero darme las fuerzas, no quiero echar las pilas, no quiero pues cumplir, voy a estar casado pero voy a vivir aquí como un soltero, que me dé mi comida, todo, pero ya no quiero nada de la intimidad, no quiero nada de una relación. Hay muchos matrimonios que lamentablemente viven así. Y Dios le ha dado a los líderes de la iglesia
unos requisitos. Para los líderes, si tu hogar no está en orden, si tu matrimonio no está en orden, no tienes el derecho de ser un líder. Porque tu vida no está en orden. Ya sabemos que nuestra primera responsabilidad, prioridad es ¿quién? Dios. Luego, ¿quién sigue? La esposa, la pareja. Entonces Dios dice que si tú no estás viviendo, si tú no estás cumpliendo tus deberes en tu matrimonio, entonces no tienes un derecho de ser un líder, porque estás olvidando, descuidando una prioridad, la segunda en tu vida. Entonces, si en tu matrimonio estás una persona pereza, con flojera, tu matrimonio no es tu prioridad, entonces ya es tiempo de cambiar. Es tiempo de darnos cuenta de que es una prioridad para Dios y debe de ser una prioridad para nosotros también. Entonces es tiempo de poner en práctica los principios de Dios para nuestro matrimonio. Y si nuestra relación, nuestro cristianismo no funciona en nuestro matrimonio, ¿por qué debemos exportar ese producto al mundo? No tenemos nada que ofrecerles. El mundo necesita ejemplos. El mundo no nos necesita. Otras parejas en la iglesia nos necesitan. Es tiempo de tener una prioridad sobre nuestros matrimonios y dejar a Dios a crecernos dentro de nuestros matrimonios. Reconozco que a lo mejor entre ustedes hay personas que están batallando en su matrimonio y eso me hace sentir muy triste y a Dios también. Pero si tú estás teniendo problemas con tu pareja, 1 Pedro 3 es un buen capítulo para ti. Porque no importa si mi pareja no se porte bien, yo tengo la gracia y la habilidad de hacer lo que yo debo de hacer. Entonces yo solamente soy responsable de mí mismo. No soy responsable de mi pareja. Entonces si mi pareja no está bien, está mal en su forma de andar, está bien, yo puedo andar bien con Dios y ser un buen ejemplo. Entonces, solamente somos responsables de nosotros mismos. Gracias, hermanos, por su prestar atención. Gracias por esta conferencia. Gracias por venir. El hecho de que están aquí dice mucho de ustedes, que tu matrimonio, sí, para ti es importante. Échale ganas, hermanos, en su matrimonio y que dejen que Dios los transformen y que sus matrimonios sean como una luz para este mundo.